Pensemos en la siguiente escena por un momento. Es una tarde cualquiera, miras hacia el patio de la casa y ves a un hombre con una herida mortal en el cuello. Uf, qué imagen tan fuerte. Sí, pero fíjate, no está agonizando, está muerto. O sea, es un fantasma. Ajá. Y lo ves ahí, de lo más tranquilo, tratando de tapar el agujero sangriento de su garganta con un tapón de hierba. Aterrador, ¿verdad? Totalmente. O sea, la reacción lógica sería salir corriendo o gritar. Exacto, llamar a alguien. Bueno, pues, ¿qué pasaría si la única reacción al ver esto fuera sentir un poco de lástima, suspirar y seguir con las tareas del día? Como si nada. Como si nada. Pero luego esa misma tarde, de repente, entras en pánico absoluto y crees que estás presenciando magia oscura simplemente por ver un trozo de hielo o un imán de metal. Híjole, es una disonancia cognitiva brutal. Sí, Rompe por completo con el instinto de supervivencia, y con la forma en que el cerebro humano categoriza lo que es real y lo que es imposible. así es. Y esa es exactamente la brújula mental que se destruye, o que tenemos que destruir, cuando entramos al universo de la familia Buendía y al pueblo de Macondo. Claro, las reglas de la gravedad, la vida, la muerte, la física básica, simplemente no aplican de la manera en que esperamos. Así que la misión de nuestra inmersión profunda de hoy es desmenuzar las tuercas y tornillos de este texto. Me parece fascinante. Queremos explorar cómo el lenguaje de Gabriel García Márquez logra un efecto que, la verdad, te vuela la cabeza. O sea, cómo iguala eventos completamente triviales y aburridos con sucesos sobrenaturales y divinos. Es que es un ejercicio imprescindible para entender la genialidad de esta narrativa. Lo que el texto revela es, un ecosistema donde las leyes de la física y la lógica se observan bajo un microscopio totalmente invertido. Ajá. La idea central aquí, y lo que hace que esta novela sea una obra maestra indiscutible, es cómo el narrador jamás, pero bajo ninguna circunstancia, se sorprende ante lo mágico. Nunca. Lo sobrenatural es la rutina. Sin embargo, fíjate, tanto el narrador como los personajes se maravillan profunda y genuinamente ante lo más mundano. Pues vamos a meternos de lleno en eso, porque para entender los grandes milagros que suceden más adelante en la historia, creo que primero tenemos que establecer cómo funciona la percepción de la realidad para esta familia. Me parece un gran punto de partida. El gitano Melquiades, Un personaje clave. clavísimo, trae consigo los últimos inventos del mundo, y el primero de ellos es un simple imán. O sea, Melquiades hace una demostración pública arrastrando 2 lingotes metálicos por todo el pueblo. Y la forma en que se describe es la clave de todo. A ver. Se le llama, cito, la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. ¡Guau! Esa frase es el núcleo del truco literario. Fíjate en la selección de palabras. No dice un descubrimiento científico europeo moderno. No, para nada. Dice la octava maravilla. Invoca a sabios alquimistas y menciona Macedonia, dándole un aura de antigüedad mítica, o sea, casi bíblica. Sí, sí, sí. Al usar este campo semántico, el autor eleva un fenómeno físico súper básico, que es el magnetismo, a la categoría de hechicería legendaria. Y el caos que provoca en el pueblo es de película, la verdad. Los calderos, las pairas, las tenazas, todo se cae al piso. Todo vuela. Literal. El texto dice que las maderas crujen porque los clavos y tornillos tratan de desenclavarse desesperadamente para ir tras los hierros de Melquiades. Pero aquí, te tengo que detener y hacer una pregunta. Dime. Porque la reacción del patriarca José Arcadio Buendía siempre me ha parecido rarísima. Él ve esto y de inmediato cree que puede usar esa invención para desentrañar el oro de la tierra. Sí, su ambición se dispara. Es que, por muy aislado que viva, es un salto lógico gigante pensar que un imán va a sacar oro del río. No. O sea, ¿por qué no se da cuenta de que es solo atracción de hierro? Es una excelente observación y la respuesta, fíjate, está en la mentalidad de aislamiento absoluto y en la ambición desmedida del personaje. José Arcadio Buendía no tiene el vocabulario científico para entender el límite del magnetismo. Claro, no hay un marco de referencia. Exacto. Para él, si un metal invisible puede arrancar un clavo de una tabla, pues lógicamente debería poder arrancar el oro del fondo de la Tierra. ¡Qué locura! Es pensamiento mágico aplicado directamente a la física. Y Melquiades, siendo bastante honesto, la verdad, le advierte que no sirve para eso. Sí, le dice que no lo haga. Pero la fiebre del descubrimiento es tan fuerte que José Arcadio cambia su mulo y una partida de chivos por los imanes, y se pasa meses explorando el fondo del río recitando conjuros mágicos en voz alta.
Es buenísimo eso. Mezcla la ciencia empírica con la brujería porque en su mundo son exactamente lo mismo. Y claro, al final solo saca una armadura oxidada del siglo XV llena de piedras. Un fracaso total. Un fracaso, pero su obsesión no se detiene ahí. Luego llega una lupa gigante, Melquíades la usa para prender fuego a un montón de hierba usando la luz del sol. Otra vez, ciencia básica de secundaria. Sí, el típico experimento. Pero José Arcadio Buendía intenta convertir esta lupa en un arma de guerra solar. O sea, casi incendia su propia casa y se produce quemaduras graves tratando de probarla. Aunque bueno, para mí, el clímax de esta locura llega con el descubrimiento de la forma de la Tierra. Ese es sin duda uno de los momentos más brillantes de la novela en cuanto a la inversión de asombro. Totalmente de acuerdo. José Arcadio Buendía se encierra en su cuarto. Se la pasa observando los astros con unos instrumentos de navegación que le deja Melquíades. Pasan los días, está temblando de fiebre, devastado por no dormir. Al borde del colapso. Literal. Hasta que por fin reúne a toda su familia para compartir su gran, tormentoso y monumental descubrimiento. Les dice, casi como si estuviera revelando el secreto más oscuro del universo, la Tierra es redonda como una naranja. Un hecho que hoy en día, es conocimiento de primaria para cualquier niño, pero lo importante aquí no es el descubrimiento en sí, sino la reacción del entorno. Exacto. Su esposa Úrsula, que siempre es el polo a tierra de la familia, pierde la paciencia por completo. Le grita que si se va a volver loco, se vuelva loco solo, pero que no inculque esas ideas de gitanos a los niños. Sí, la aldea entera se convence de que el hombre ha perdido el juicio de manera irremediable. Es que lo ven como un demente. Tiene que llegar Melquíades meses después a validar públicamente su descubrimiento astronómico para que la gente le crea y no lo aten a un árbol antes de tiempo. Sí, lo salvan de milagro. Es decir, para ponerlo en una analogía moderna y que quien nos escucha lo visualice, es como si alguien reaccionara con un pánico absoluto al ver funcionar una tostadora de pan por primera vez, gritando que es un artefacto del demonio que calienta sin fuego. Pero luego, si una nave alienígena aterriza en su jardín y salen seres de luz, simplemente bostezara, se molestara porque le aplastaron el pasto y siguiera tomando su café. Me encanta. El lenguaje del autor invierte por completo las jerarquías de lo que merece asombro y lo que merece indiferencia. Y esa analogía de la tostadora y el alienígena da exactamente en el clavo. Si analizamos cómo está escrito todo esto, vemos el truco maestro de García Márquez. A ver. Al narrar los descubrimientos científicos utilizando palabras de epopeya y muchísima solemnidad, prepara el terreno psicológico. Nos desestabiliza como lectores. Nos dice, aquí lo normal es extraordinario. Claro, te cambia las reglas del juego. De modo que cuando llega el momento de narrar verdaderos milagros que desafían las leyes del universo, puede hacerlo utilizando un tono súper burocrático, quejumbroso y completamente doméstico. Y nosotros lo aceptamos sin chistar. Es una maravilla. Y esa inversión de la que hablas, donde la ciencia se trata como magia oscura, nos lleva perfectamente a explorar la otra cara de la moneda. Vamos hacia allá. Si un imán es hechicería, ¿qué pasa cuando ocurre un milagro bíblico literal en medio del patio de la casa? Porque la escena de la ascensión de Remedios la Bella irrumpe justo en el medio de la tarea doméstica más monótona que uno pueda imaginar. Remedios la Bella es fundamental para entender esta dinámica. Es un personaje que desde su concepción está descrito como alguien que no pertenece a este mundo. Es rarísima. Sí, se pasea desnuda por la casa porque le parece que la ropa es un obstáculo. Se rapa la cabeza para no tener el fastidio de peinarse. Come con las manos. No tiene filtros sociales. Ninguno. Los forasteros mueren literal y trágicamente de amor al ver su belleza, pero ella es completamente inmune a la malicia o a la pasión. Es de una pureza casi perturbadora, yo diría. Y el escenario de su milagro es un día cualquiera, a las 4 de la tarde. Está en el jardín doblando sábanas de bramante con Úrsula, Amaranta y Fernanda. Un cuadro puramente costumbrista. Muy cotidiano. Pero quiero hacer una pausa rápida ahí para que tengamos la imagen mental correcta. Cuando en texto dice sábanas de bramante, estamos hablando de esta tela de hilo de algodón o lino, muy gruesa, pesada y rústica. Exacto. No es seda ligera. No es lencería suave, es tela pesada de casa. Es un detalle súper importante para el nivel de esfuerzo físico que están haciendo bajo el calor de la tarde. Completamente de acuerdo. De pronto, Remedios se pone muy pálida.
Amaranta le pregunta si se siente mal, y Remedios le contesta, fíjate, con una sonrisa de lástima, al contrario, nunca me he sentido mejor. ¡Qué frase! Y ahí arranca la locura. Fernanda siente que un delicado viento de luz le arranca las sábanas de las manos. Es una imagen visual deslumbrante. Remedios empieza a elevarse del suelo, envuelta en esas sábanas pesadas, y aquí es donde la sintaxis, o sea, la estructura de las oraciones del autor, hace su trabajo fino. ¿Cómo así? El narrador describe el aleteo de las sábanas y la luz deslumbrante con el mismo ritmo gramatical con el que describiría a alguien subiendo una escalera. Sin alterarse. Sin alterarse, no hay signos de exclamación, no hay pausas dramáticas, mientras Remedios asciende hacia, y cito, los altos aires donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria. El contraste cómico es total. Es que es buenísimo. La mayor preocupación en la casa no es el portento divino, para nada. En absoluto. La mayor preocupación de Fernanda es que se le perdieron las sábanas. Se vuelve loca por la tela. Es un berrinche marca diablo. Está tan ofendida por la pérdida de la lencería que se la pasa rezando lovenarios no para entender el milagro de la ascensión, sino para que Dios le devuelva sus sábanas de bramante. Es que es absurdo y genial a la vez. Pero a ver, quiero hacer de abogado del diablo aquí por un segundo y empujar un poco esta idea. El mismo texto menciona que los forasteros, la gente que no era de la familia, Ajá, los vecinos y demás. exacto, pensaron que Remedios había sucumbido a su destino de mujer. O sea, que se había fugado con un hombre, y que la familia trataba de salvar la honra con la patraña de la levitación. Sí, el chismo del pueblo. Con esto en mente, ¿no nos está guiñando el ojo el autor? O sea, el lenguaje de la novela no deja espacio para dudar de este milagro y sugerir que todo es un encubrimiento social. Es una pregunta excelente, de verdad, y es la reacción natural de cualquier lector escéptico. Pero si analizamos la autoridad del narrador, la genialidad es que el lenguaje no titubea nunca. O sea, no hay duda. No hay duda. El narrador omnisciente no presenta la ascensión como un rumor o una excusa. Nos describe físicamente el viento de luz. Y más importante aún, nos da la perspectiva de la matriarca, Úrsula. Que ya estaba súper mayor. Exacto, que es casi ciega en ese momento. Ella simplemente suelta las sábanas, las deja a merced de la luz y ve a Remedios despedirse con la mano. Para el universo de la novela, la ascensión es un hecho irrefutable, concreto y táctil. ¡Wow! Al incluir los chismes de los forasteros, el autor no está desmintiendo el milagro. Está mostrando los ciegos que son los que intentan aplicar la lógica tradicional a Macondo. Claro, son ellos los que no entienden nada. Exactamente. La narrativa le arranca toda la solemnidad típica de un fresco religioso, precisamente al enfocarse en la rabieta materialista de Fernanda. El milagro es un problema de lavandería. Literal. Me fascina cómo lo bajan a nivel de cancha. Y bueno, si esta levitación de Remedios es una magia pública, etérea y casi inalcanzable, bajar el análisis a nivel de suelo nos lleva a otro tipo de magia en el texto. Una mucho más terrenal. Sí, un evento mágico que nace de algo visceral, o sea, la intimidad humana, el sudor y un amor clandestino. Me refiero, por supuesto, a la historia del aprendiz de mecánico y las mariposas amarillas. Ah, la historia de Meme y Mauricio Babilonia. Es uno de los contrastes estéticos más poderosos del relato, estoy convencida. Cuéntanos un poco de eso. Por un lado, tenemos a Mauricio, un aprendiz de mecánico en la compañía bananera. No es un príncipe de cuento de hadas, es un hombre descrito con una belleza varonil, pero cruda. Ruda, sí. Con manos brutales que parecen no encajar con su cuerpo, y que siempre exuda un olor penetrante casi asfixiante a aceite de motor. Y por el otro lado está Meme. Exacto, Mene, una joven educada en un colegio de monjas, de buena familia, que a pesar de sus reticencias iniciales y de notar la actitud altanera y un poco insolente de él, termina perdidamente enamorada. Pero la magia radica en que Mauricio no se mueve solo por el mundo. Ese es el detalle. Su presencia está siempre anunciada por un enjambre de mariposas amarillas. Siempre. Y me gusta mucho cómo Meme procesa esto al principio. O sea, trata de ser lógica. Cree que las mariposas están ahí porque les atrae el olor a pintura del taller mecánico. Tratando de justificar lo imposible. Es la mente tratando de justificar la magia, exacto. Pero luego la situación escala.
Las ve en un cine, revoloteando en la penumbra sobre su cabeza, minutos antes de que Mauricio entre y se siente a su lado, ¡Qué escena tan cinemática! gritando que la persona que te gusta está a la vuelta de la esquina. Es una materialización visual del enamoramiento. El sentimiento es tan denso que ocupa espacio en el mundo físico. Pero, nuevamente, prestemos atención a la respuesta del mundo cotidiano ante este fenómeno poético. Fernanda otra vez. Fernanda, la madre de Meme, una mujer obsesionada con las apariencias y la moral estricta. Ella no se detiene a maravillarse ante este portento de la naturaleza. No ve poesía en las mariposas. Para ella son una vulgar plaga. Sí, las detesta con toda su alma. Dice que las mariposas nocturnas traen mala suerte. En lugar de ver un milagro del amor, la vemos desesperada, Tratando de matarlas. persiguiéndolas por toda la casa con una bomba de insecticida. Otra vez, el autor toma algo profundamente lírico y lo convierte, según la autoridad de la casa, estrictamente en un problema de fumigación y control de plagas. Y esto nos revela cómo el autor maneja el peso del tono narrativo. No permite que la magia se vuelva empalagosa o puramente decorativa. ¿A qué te refieres con decorativa? A que no están ahí solo para que se vea bonito. El texto ancla este elemento etéreo directamente en una tragedia física muy cruda. Porque Fernanda, guiada por las mariposas, descubre el romance clandestino. Pone una guardia nocturna. ¡Ay, esto es fuertísimo! Y Mauricio Babilonia es derribado por un disparo en la columna vertebral mientras levantaba las tejas del baño para intentar ver a Meme. El impacto le destroza la médula y queda inválido por el resto de su vida. Es un giro brutal. Te corta la respiración porque veníamos de una imagen tan hermosa como las mariposas en el cine y de repente, ¡pum!, tragedia absoluta. Es desgarrador, y aquí está el detalle lingüístico crucial. La magia de las mariposas no desaparece gentilmente con el fin abrupto del romance. No se esfuman. No, en un cuento de hadas tradicional, el hechizo se rompería en ese momento. Aquí no. Mauricio Babilonia muere de viejo, postrado en una cama, repudiado y solo, pero las mariposas amarillas siguen invadiendo su habitación hasta su último suspiro. ¡Qué fuerte! La magia se pudre junto con él. Se convierte en un recordatorio constante, sofocante e invasivo de un destino arruinado. El autor mezcla el milagro sobrenatural con el dolor humano más implacable. Las mariposas pasan de ser heraldos del amor a moscas sobre una herida existencial. Lo dijiste perfecto. ¡Qué barbaridad! O sea, convierte el símbolo más hermoso en el estigma más cruel. Y esa idea de la magia como una condena perpetua, como algo de lo que no puedes escapar ni siquiera en la desgracia. Ajá. Me hace pensar en cómo se maneja la última gran frontera en esta historia. Si ya estamos tocando temas de destinos arruinados, creo que es el puente perfecto para que aterricemos en el mayor misterio de la existencia. La muerte. La muerte. Porque, leyendo los casos de este texto, me queda clarísimo que en este ecosistema, morir no es un punto final. No hay un descanso en paz. Morir es casi como un cambio de estatus civil. Es un trámite. Es la descripción más precisa que se le puede dar a la ontología de Macondo. La frontera entre la vida biológica y la muerte en estos textos es extremadamente porosa, te diría que casi inexistente. A ver, explícame más de eso. Retomemos el caso que mencionaste justo al inicio de nuestra conversación. Prudencio Aguilar, José Arcadio Buendía, lo asesina con una lanza en un duelo de honor por un insulto. Pero Prudencio no cruza al más allá. Se queda vagando. Úrsula lo encuentra en el patio de su casa, lívido, con una expresión de infinita tristeza. Y ahí es donde entra el detalle del tapón de esparto que mencioné. Para visualizarlo bien, quienes nos escuchan, el esparto es una especie de fibra vegetal, como una paja gruesa o soga que se usa para hacer canastas. Muy rústico. El fantasma está tratando de usar esto para taponar el hueco masacrado de su garganta. Es una imagen que debería paralizarte el corazón. De terror puro. Exacto, pero la reacción de Úrsula te desarma, no grita, no sale huyendo. El texto dice textualmente que no le produjo miedo, sino lástima. ¿Lástima por un espectro sangrante? Increíble, va a buscar a su esposo y se lo cuenta. Y la respuesta de José Arcadio Buendía es para esculpirla en piedra. Le dice, los muertos no salen. Lo que pasa es que no podemos con el peso de la conciencia. ¡Qué maravilla! O sea, intenta racionalizar un fantasma físico como si fuera solo estrés postraumático. Exactamente. Y aunque después José Arcadio Buendía termina rindiéndose ante la evidencia,
Conviviendo con el fantasma de Prudencio y hasta conversando con él de igual a igual, la lógica narrativa ya quedó incrustada en nuestra mente. Ya te compró la idea. La muerte no interrumpe la rutina de la casa. El espectro es solo un invitado melancólico más. Y fíjate, otro ejemplo estructuralmente brillante de esta burocratización de la muerte es el propio gitano Melquíades, Uy, sí. consumiéndose en su propio abandono. Y un día cualquiera, de la forma más casual, se voltea hacia la familia Como si nada. y les confiesa: he muerto de fiebre en los médanos de Singapur. Como si estuviera dando el reporte del clima del martes. O sea, por cierto, olvidé comentarles, me morí en Singapur la semana pasada. Y nadie se inmuta. Y lo más increíble es que sigue ahí, físicamente en su cuarto de Macondo, dictando instrucciones, escribiendo y acumulando polvo por años. Es fascinante. Pero creo que el caso que se lleva el premio mayor a tratar la muerte como un trabajo de oficina es el de Amaranta. Ah, sin duda. El episodio de la mortaja de Amaranta es la cúspide de esta técnica literaria. El texto nos detalla minuciosamente cómo ella, siendo ya una anciana, decide tejer su propia mortaja. Se prepara con calma. La hace con una complejidad exquisita, deshaciéndola y volviéndola a hacer. Y cuando finalmente siente que la obra está terminada, no hay llanto, no hay pánico existencial. Se acuesta, se peina exactamente como la muerte le indicó en una premonición que debía estar. Todo planado. Y él le anuncia al pueblo la fecha y hora exactas de su partida. Y la reacción del pueblo te deja sin palabras. Empiezan a llegar los vecinos a la sala de la casa. ¿A llorar? No, llegan con sobres. Sí, la tratan como un buzón. Literal, vienen para dejar cartas en un cajón sellado con brea. Le traen recados verbales urgentes que ella anota meticulosamente en una libreta, con fechas y destinatarios. Ella, postrada en su lecho de muerte, los tranquiliza. Les dice que no se preocupen. Sí, les dice, no se preocupe, lo primero que haré al llegar será preguntar por él, y le daré su recado. Amaranta actúa literalmente como una cartera oficial del servicio postal. Una mensajera del más allá. Se compromete a entregar los chismes y saludos a los difuntos del pueblo. Entonces, esto me lleva a la pregunta central, digamos, la duda filosófica de todo este análisis que estamos haciendo. A ver, suéltala. Si vemos que la muerte se describe casi como empacar unas cajas de cartón y mudarse a un código postal diferente, donde incluso te puedes llevar la correspondencia del vecindario, Ajá. ¿qué es lo que realmente temen estos personajes? Si dejar de respirar es un trámite tan aburrido como ir al banco a pagar la luz, ¿dónde está el horror en esta novela? Acciones de los personajes, vemos que el lenguaje trata a la muerte no como la extinción pacífica de la conciencia, Ok. sino como una prolongación infinita de la nostalgia. Lo verdaderamente aterrador para estos personajes no es el hecho físico de dejar de existir en el mundo biológico. El horror está en tener que seguir lidiando con tus cargas emocionales, tus errores y tus rutinas por toda la eternidad. O sea que el infierno no es fuego y azufre, el infierno es la repetición. Diste en el clavo totalmente. Es Prudencio Aguilar, siglo tras siglo, tratando de lavarse una herida de lanza que nunca va a cerrar. ¡Qué angustia! Es Melquíades, convertido en una presencia invisible, viendo con impotencia cómo las polillas, la humedad y el polvo devoran su inmensa sabiduría en un cuarto que todos olvidaron. Claro, el estancamiento absoluto. En la arquitectura narrativa de este universo, la muerte es solo una mudanza hacia la soledad más absoluta y devastadora. Pierdes la capacidad de interactuar con el mundo de los vivos de manera significativa. No puedes cambiar el rumbo de la historia. Pero sigues sintiendo todo. Conservas intactas y afiladas todas tus culpas, tus rencores y tus tristezas. Es, como bien decías, un trámite administrativo que te asigna sin derecho a apelación a la Oficina de la Memoria Perpetua. Híjole, qué perspectiva tan desoladora de verdad. Te deja un peso en el estómago enorme, pero al mismo tiempo es de una belleza poética innegable. Es magistral. Entonces, recapitulando toda esta inmersión profunda que hemos hecho hoy en la narrativa, creo que queda clarísimo que el genio del autor no reside solo en imaginar cosas locas o situaciones estrafalarias. Para nada. Su verdadero superpoder radica en el tono. Es un tono inquebrantable, una voz narrativa que no parpadea jamás, por más absurdo que sea lo que está contando. Jamás parpadea. Y es esa consistencia, yo diría que casi estoica, lo que hipnotiza la mente.
al describir un milagro divino y celestial como una ascensión en cuerpo y alma, Ajá. poniendo todo el peso de las palabras en el berrinche por unas sábanas de tela barata. Y al mismo tiempo describir un fenómeno básico de atracción magnética con el terror sagrado y el misterio de la alquimia, el texto hace algo profundo con nosotros. Nos sacude. Nos desarma por completo. Nos obliga a recalibrar por completo nuestras propias definiciones de lo que es real, lo que es fantástico, lo que es importante y lo que es descartable. Totalmente de acuerdo. Y creo que hacer este tipo de disección del texto es sumamente valioso. No es solo para entender un clásico de la literatura hispanoamericana o para tener datos curiosos que contar. No, Claro que no. va mucho más allá de las páginas. Es una invitación abierta a observar cómo el vocabulario que usamos todos los días moldea nuestra percepción de la realidad. Es importantísimo eso. Las palabras que elegimos para describir nuestra jornada dictan qué nos asombra, qué nos da terror y qué nos aburre soberanamente. ¿Sí? Es un recordatorio súper poderoso de que la línea fronteriza entre una rutina opresiva que nos asfixia y un milagro deslumbrante a menudo no depende del evento en sí, Así es. sino únicamente de los adjetivos con los que decidimos narrarnos nuestra propia vida. La magia en su forma más pura reside en la descripción de las cosas. Exactamente. La magia está en el lenguaje. Así que para cerrar esta conversación, quiero dejar flotando una reflexión para masticar durante el día de hoy, para quien nos escucha, regresando un poco a lo que imaginábamos al principio. A ver. Si en la historia de los Buendía la muerte es un simple viaje en tren, donde te piden el favor de llevar sobres a los vecinos, Ajá. y el deseo humano se manifiesta físicamente como una nube asfixiante de insectos amarillos, miremos por un segundo nuestro propio entorno. ¿Qué partes de esta realidad rutinaria, aburrida y del día a día, digamos como esa tostadora de pan en la cocina, el tráfico de la ciudad o ese aparato brillante que llevamos en el bolsillo? El celular. Exacto. ¿Cuáles de esas cosas nos parecerían eventos mágicos, aterradores y espectaculares si simplemente decidiéramos explicarlos con otras palabras? Si le cambiáramos la narrativa. Te cambia la perspectiva del mundo. Piénsenlo. Piénsenlo la próxima vez que se sirvan un café o escuchen un mensaje llegar a su teléfono. Hasta el próximo análisis.